Viernes de Spotner. Mi nombre es Cafecito y el día de hoy nos acompaña el buen Ayala. Aquí estamos con Otra ustedes. semana, lo habíamos dicho en el programa pasado, se alinearon los mundos, los astros, Chakras, todo. y aquí estamos, aquí. y aquí su buen Axel Crow, como siempre. Ahora no me puede tapar la papada. Y bueno, como ya estarán viendo, una vez más tenemos la escenografía de The Legend of Zelda. Creo que mi apariencia ya lo está diciendo bastante claro. Y bueno, aquí el día de hoy tenemos dos temas en relación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué The Legend of Zelda? Bueno, el 21 de febrero de 1986 fue la primera vez que salió el juego de The Legend of Zelda. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un año donde se cumplen 40 años, así como su hermano, el año pasado, Mario Bros, cumplió 40 años de aniversario. Este año nos toca en el juego de The Legend of Zelda. Y todavía no dan noticias de un nuevo Zelda, Así es. más que la película, que ya lo hablaremos más adelante. Y pues hoy les tenemos un checkpoint también especial de un clásico. Y bueno, antes de poder entrar en tema, en materia, como estarán viendo del lado de Axel, tenemos el póster de Frankelda, joya del cine mexicano. Y de mi lado tenemos The Wicked, que pues precisamente es un spin-off de lo que viene siendo la El obra Mago de original Oz. del Mago de Oz. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con The Legend of Zelda? Bueno, estamos hablando de fantasía. Y uno de los mayores ejemplos que podemos tener de fantasía es Frankelda. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay aquí? Bueno, la película, el checkpoint que hoy les vamos a hablar es de la película del laberinto. Justamente ya nos pasó que todos dijeron, no es el laberinto del fauno. No, diríamos claro, el claro. laberinto del fauno. No. Es El laberinto de 1986 por Jim También. Henson, que es el padre, uno de los padres. Jim Henson, que es el creador también de los Muppets. De los Muppets. o El sea, creador qué también contraste, ¿no? del Crystal. Sí. Dark Crystal, Dark Crystal. que también lo pueden estar viendo en Netflix. E incluso también, bueno, de Plaza Sésamo y de mucho. Bueno, es el Es que sí es un marionetista es un más contraste famoso muy de la marcado, historia. ¿no? Porque él también hizo la serie de dinosaurios con las botargas. Incluso él ha puesto las botargas para las películas de las tortugas ninja. Toda esa tecnología Las del es de 97. Y bueno, su Chulada. otro compañero que hizo la película del laberinto fue David Froud, que él es el padre del género de Dark Fantasy. Estarán viendo uno que otro aquí ejemplo, pero es muy, hoy en día ya es muy común verlo en el TikTok, que hasta escuchas una canción muy característica. Sí, Te identifica luego, ¿no? así es. Un flashas cualquier fragmento y pum, es de esta película, esta es de aquella. Y dices, bro, ni siquiera ha empezado y ya sabes de qué. Es como la de, me recuerda el estilo de lo de La historia sin fin. ¿Has tenido la oportunidad de ver la historia sin fin? Sí, también, no sé si sentirme halagado viejo, pero, pero sí la he visto. Todos estamos jóvenes, no pasamos de los 30. 20 y tantos. Así es. Estamos en nuestros 20 20 siempre. eternos. Los 20 eternos. Así es. Bueno, hablando precisamente de películas como La historia sin fin, que también es de los mismos creadores, pues bueno, la película de Labyrinth tiene una serie de actores y pues de varios elementos que empezando por uno de sus primeros A la protagonistas, leyenda de David Bowie como David. antagonista, a una joven, ¿cómo se llamaba? Jennifer Collery, que era Sarah Williams en esta película, la protagonista, pero era una jovencita que estaba así subiendo la fama, Creciendo. creciendo. No, es que en esos entonces esas películas eran como sus graduaciones para llegar, como lo que pasó en los 90 con American Pie, con uno que otro actor. Eso lo iba a decir, pero no quería traerlo a colación. Pero sí, American Pie es una película que también es como muy de Graduación de algunos como... Es como si estuvieras saliendo del CEA y te mandan a... no sé, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe o ese tipo de programas. Es tu como... No es la prueba de fuego para... No solo tu prueba de fuego, es como decir, venga, mijo, ya salió a cámara, ahora sí, ya, flétese allá. Vaya a hacer sus castings. ¿Has tenido oportunidad de consumir algún tipo de contenido Dark Fantasy o algo que te venga a la memoria, mi buena Yara? Bastante. No, es que consumo bastante cine, aunque no parezca. Hasta la fecha seguimos consumiendo bastante cine, pero son demasiadas. También consumo los libros. Es que siempre he sido más de comparar la película, compararla con el libro, ¿sabes? Eso es bueno. Y a veces no es lo que esperas porque el libro viene
cosas que no vienen en las películas. Lo hablamos hace unos programas pasados, El Señor de los Anillos. Con Harry Potter. Exacto, o sea, Harry no hay Potter. cosas que pasan en el libro de Harry Potter que no pasan acá y viceversa. Que a veces salen mejor las adaptaciones que el libro, la verdad, en algunos casos. Algunos, pocos. Pocos, yo diría que pocos, así es. Pero bueno, hablando de esos pequeños casos de buenas adaptaciones, bueno, el caso del Labyrinth, pues no viene, según yo, hasta donde yo, no viene de un libro, sino viene ahora sí que De la completamente mente. de la Directo. imaginación y de querer explotar Un nuevo- algo diferente, precisamente Algo porque- adelantado a su época. Así es, porque para aquellos que no sepan, esta película fue un fracaso en taquilla en su momento. No De- pegó la se, película. se supone que fue hecha con, me parece, 250 millones o fue Con de 25 millones. 25 millones y nomás recaudó 12, menos de la mitad. Entonces Fue se pésimo. considera un fracaso en taquilla. Y sobre todo, para hablando de millones, en aquella época hablar de millones es muchísimo. Y la cuestión es de estas películas que en taquilla no funcionaron, pero sus versiones VHS y obviamente la distribución en ciertos países, México, fue donde le fue bien, o sea, se volvió de culto. Así es. Pero, ¿qué te parece si vamos hablando de qué se trata esta película para que entren y sepan? Y bueno, si les llama la atención, para que la busquen. La película de Labyrinth. A ver, más o menos así breve resumen, es una chava Sarah Williams que va a rescatar en un mundo diferente o de fantasía a su hermanito menor, que en cierto punto tiene como un resentimiento al hermano, es el clásico de que no lo quiero. Llega alguien, lo voy a tomar, me lo voy a llevar, Lo voy a abducir. lo voy a Y aducir, ahora sí lo quiero. lo voy a hacer mío. Así es. Y ahora sí quiero a mi hermanito. Sí. Pocas palabras. En pocas palabras, palabras más, palabras menos, así como lo acaba de mencionar el buen Axel, la película de Labyrinth habla precisamente de... ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se llama esta película? Rescatando a su hermanito. Sus papás la ponen a cuidar a su hermanito chiquito, pero la típica, ¿no? El niño es un bebé, llora mucho, no lo tolera. Quiero está en la ir época con de la mis adolescencia. amigos Ajá. a Bueno, en ese una caso, fiesta, quiero ir a los arcades en ese entonces. Que por cierto, en esta película, cuando están haciendo como una toma de la habitación de la protagonista, podemos ver libros como El Mago de Oz, precisamente. Podemos ver Referencias. no directamente libros como El Señor de los Anillos, pero nos están dando a Es que entender sí hay uno que otro guiño. O sea, la verdad sí, con ciertos... La chava es una fanática de la fantasía. Ya que vamos con eso. Supone que dentro de la película lo que estamos viendo es un libro, el libro del laberinto. Y ella, al recitar ciertas palabras, desea que su hermano ya no esté ahí. Y pues, como dicen, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Exacto. Entonces, pues, ella prácticamente va a ir a la odisea de rescatar a su hermano. Pero pues, ¿qué te parece si Lo dejamos ahorita con el lo bonus dejamos time. para ahorita regresando? Y pues, vamos a una pausa y regresamos. Y estamos de regreso y ya nos estamos yendo de lleno con el tema de Dark Fantasy. ¿Y por qué estamos hablando de Dark Fantasy? Obviamente porque va vinculado un poquito con el tema de Zelda. ¿Alguna vez has jugado los juegos de Zelda? ¿O el que confundían con Peter Pan? Por nomás hacer el chiste. A mí una vez me confundieron con Peter Pan con este gusto. ¿O más o menos los Lo he ubicas? jugado, pero el que me enganchó fue el del 64, el Nintendo 64. O sea, eso es una El joya. Ocarina. Es una El joya. Ocarina. Y hay que defender que Zelda no es Link, o sea, que es una diferencia que nadie conoce, pero amigos, uno es uno y otro es otro. Entiende la vibra. O sea, hay que empezar de ahí la diferencia. Pero sí, el que hasta la fecha sigo jugando es el de el 64 porque es una joya. Es el del 64. Sí, de hecho, justamente de aquel lado tenemos su versión para Nintendo 3DS de Zelda The Legend of Zelda Ocarina of Time. Que, pues, retomando un poquito el tema de lo que viene siendo Zelda con The Labyrinth, pues, lo que tiene mucho esta película, terminando como este tema, es de que precisamente Jim Henson, después de estar haciendo los Muppets, dice, ¿saben qué? Yo quiero probar algo diferente. Ver las obras de David Froh y dice, ok, de aquí soy. Y si ustedes buscan obras de él, de este autor, pues prácticamente es toda la vibra de Dark Fantasy. Y de ahí viene mucho también de Star Wars, porque también la película de Dark Fantasy también fue, o sea, tiene tres grandes. O sea, tiene a Bastante Jim grandes. Henson, tiene a David Froh y tiene a George Lucas. Entonces de allí Ya, partimos. Con eso, matamos Lucasfilm. Lucasfilm. De ahí partimos que pues, los 90s fueron la época de mi inspiración. Y aquí voy. A pesar de que se ha hablado mucho de que Shigeru Miyamoto se inspiró precisamente de cómo en su infancia iba, por ejemplo, nosotros al bosque de Colomos, o a la primavera,
Colomos Los que está más Lo cerca. que teníamos. Lo que más tenemos. cerca que tendríamos, pues a veces soñamos que tenemos una espada. Digo, creo que todos los hombres siempre vemos una rama y decimos, ¿qué te parece? Mi espada. Mi espada. Ah, claro. Sí, nada. Ya Entonces, sí tiene sí, hasta no. las formas así. Y el La palo. imaginación volabas, agarrabas un palo y es mi espada y el que llore primero pierde. ¿Sí, no? Así es. Incluso yo preferiría agarrar una rama de guayabo porque eran las que no se rompían. Así es. Resistente, ¿Y todo decía esto? Guayabo. Ah, sí. La resistencia. La tenacidad. Estos elementos incluso los podemos ver en Frankelda por ciertos tipos Es el de cartel que está estilo acá. gótico de las gárgolas, de las iglesias enormes. Y lo mismo pasa con Televisión. El estilo gótico. El estilo gótico. Anteriormente habíamos mencionado que The Legend of Zelda tiene 3 líneas de tiempo, el cual Ayala ya nos mencionó una que viene siendo el parteaguas de todas estas. Como estaremos viendo, aquí tenemos 3 juegos que vienen siendo sucesores y de hecho, sin querer, lo acomodé. Empezamos con The Legend of Zelda Ocarina y luego tenemos aquí el Zelda Collection que tiene los primeros 4 grandes éxitos de Zelda. El Zelda 1, el Zelda 2, que son El de la Link Nintendo NES. Adventure. Tenemos Zelda Ocarina of Time y después tenemos Zelda Majora's Mask. Y del Zelda Majora's Mask se parten otro tipo de líneas de tiempo, ya que voy con esto. La línea de tiempo que vamos a hablar principalmente viene siendo la de la Era de la Diosa, donde nos hablan del génesis de todo. En principio, sí. Y en el caso de The Legend of Zelda Ocarina es un tiempo después, donde supone que se divide las líneas en 3 partes. En la Era del Héroe Caído, donde supone que Link, al pelear contra Ganondorf, para aquellos que no sepan, The Legend of Zelda Ocarina tiene 3 finales alternativos, donde puedes vencer a Ganon O no va. o no lo vences. En el caso te donde derrota. Link muere, pasamos al The Legend of Zelda Wind Waker, donde Hyrule cae en caos. No, espérate. No, es la Era del adulto. Sí, nada. Me fui muy lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? Volviendo pasó, un poquito, Master? corrigiendo, la era del héroe caído es cuando obviamente no venciste, cae Link en lo que viene siendo el castillo y para que Ganondorf no pudiera ganar, las diosas deciden hundir todo. Que eso puede ser también parte de lo que es el Wind Waker, pero en este caso es que también lo encierran. Entonces lo encierran y ahora sí, pasan años y ahora sí tenemos lo que son los sucesos del primer Zelda, que no se escuchaba a un héroe. Era como de, ¿quién fue Link? Sepa. Lo conocen en su casa. Así es, lo conocen en su casa. Después tenemos donde, aparte de donde Link gana y se queda hecho como adulto, tenemos el Wind Waker, tenemos uno donde regresa en el tiempo y ese niño es el Majora's Mask, Y le advierte a la princesa Zelda. de todos los sucesos que pueden pasar. La paradoja, ya sabes, ¿no? Sí, siempre. Dejen el tiempo para que pase lo que tenga que pasar y No sé, los Vengadores ya no me hacen creer en volver al futuro. Creo que el mayor ejemplo de paradojas tenemos The Legend of Zelda Ocarina cuando tenemos la canción de la tormenta y creo que también tenemos en cuestiones de... Bueno, es que yo pensé más que como en Umbrella Academy, como la paradoja. ¿Viste? sí, muy bueno, muy bueno. Hay una paradoja del abuelo, que así comúnmente se le conoce, que cómo puedes llegar a hacer Ay, esto. chicos, yo no entiendo la vibra, yo no vi Umbrella. ¿Por qué no dejan el tiempo para arreglar algo que pasó en el futuro, presente? Es lo básico, ¿sabes? Sí, o sea, es como de cómo puedes hacer esto si para hacer esto tenía que en la versión anterior ayudarte, pero la versión anterior no se pudo haber ayudado sin la versión actual. Es como- ¿Has visto la de Dark, la serie de Dark? Va a volver a pasar. Ah, es lo mismo. O sea, el primo es el papá del tío, del abuelo, del vecino. Algo así. Y se hace el bucle. Ahí se hace un Exacto. bucle. Así es. Y así nace Zelda. En parte Anteriormente, en parte sí, porque justamente acabas de dar con otra clave de la saga, que en el juego de The Legend of Zelda, los primeros juegos de Nintendo NES no tenían como tal una cronología, hasta que después de que salieron el Ocarina y mucha gente empezó a conectar de que estos elementos son de Creo esto y así. Creo que volviendo un poquito de ese tipo de datos, es que antes era así. Ya hasta que, o sea, como los que fueron los de Castlevania, no tenía Un orden. una línea Exacto. cronológica hasta que dijeron, oigan, y si lo volvemos saga, pero ya sacamos dos que nada que ver. Invéntate, ¿qué es esto? ¿Para qué? Entonces, que empieza acá y termina acá. Es Sí, que, o sea, bro, y eso pasó relativamente. Si nos vamos a una línea histórica, estos son antes del Breath of the Wild. No sé si jugaste Sí, el de la también. Switch. O sea, estos son 1000 años antes de... Sí, de- sí. O sea, son incluso en la cronología de The Legend of Zelda, lo que viene siendo Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, son ahora sí
si hablamos de una línea, es lo último, exactamente lo último. Pero antes de eso vienen los juegos de la Nintendo NES. Y ahí es donde lo que quería como enfatizar, como menciona Axel. O sea, no había una cronología hecha, simplemente eran los elementos que ahí estaban. Vamos hablando. Ahora sí, como dijo Llegue su episodio, vamos por partes. Así, ahí es la frase. ¿Te imaginas en qué línea del tiempo tuvo que pasar Link para estar peleando con Mario? O sea, ¿qué tuvo que haber ese bucle para irse Smash? Porque esa es una historia. O sea, ¿cómo terminó Link peleándose con su hermano Mario de Nintendo? Decías, por quien no sepa, Smash, la nueva generación a lo mejor no lo conoce, pero Smash también incluye a Link, a Zelda, que son diferentes, repito. Sí, de hecho, incluso, como mencionas, en el Smash Bros. Se habla mucho de portales, como lo que viene siendo el Brawl, ¿no? O sea, son... Porque sí hay una gama... para aquellos que no han jugado el Brawl, que creo que son las generaciones más jóvenes, el caso del Smash Bros. Brawl son portales dimensionales que se llaman... Son portales, sí. Su emisario es subespacial, ¿no? Que se llama el modo historia. Ajá. Pero ahorita seguimos con eso. Ahorita nos vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en Sputner y estamos hablando precisamente de juego de la saga de la Legend of Zelda. Ya lo estábamos mencionando hace ratito de lo que viene siendo Smash Bros. De cómo tiene estas referencias dimensionales y cómo conectan otras historias para poder hacer una historia más grande. Enfatizar en todo, claro. Incluso el último juego de Smash Bros. Ultimate, a pesar de que no tuvo una historia como nosotros nos hubiera gustado como en el Brawl. Yo siento que el mejor en modo aventura es el Brawl. Sí, por mucho. Siempre. Yo de hecho esperaba eso que tuviera el Ultimate y la verdad me decepcionó. Sí, no, ver eso que era tu tipo de RPG fue como... Sí, no. Me quedo con lo viejo. Muy, muy clásico el estilo de ellos, pero bueno. Y bueno, ¿a qué vamos llegando? Bueno, el primer juego de The Legend of Zelda nos sembró las bases para muchas cosas, ¿no? Templos, el fragmento de las tres fuerzas. Se notará que es fanático. ¿Qué es fanático? Pásale la flauta, ¿te sabes tocar la flautita? Fíjate que en la flauta dulce sí me sabían las canciones de Zelda, pero por más que he intentado tocar una ocarina, no. O sea, ni siquiera he tenido la oportunidad de comprar una. Para probarlo. Porque inclusive hay un juego de Zelda que es para tocar con la flauta, ¿no? Creo que era del DS o del Wii, no recuerdo cuál era. La versión del DS, justamente sí. La flauta dulce. ¿Ves? Sí sé. Sí, mencionas algo muy característico de los juegos de Zelda, que fue a partir del Zelda Link to the Past, fue donde sale por primera vez la ocarina. La ocarina. Sí. Y después de eso, siempre un Link tiene un instrumento. Y aquí voy, y eso también da un parteaguas de que cuando sale The Legend of Zelda Skyward Sword, a pesar de que es un juego del aniversario. Yo sé que van a estar diciendo, ¿por qué tantos títulos nos estamos yendo acá y acá y acá? Es que volvemos a ese pequeño detalle que dijimos hace rato. O sea, muy grande. No tenía un origen hasta que dijeron, cuando salió después, Ocarina, salió Majora's, luego salió el Wind Waker, ya vimos que no funcionó en su momento, luego salió el Twilight y salió para el 25 aniversario, que eso vamos recalcando, hace 15 años. Había salido el Skyward Sword. Entonces ahí volvieron a hacer esto de que este es el primer juego, es el primer origen. De todo. La era del destierro, la era de la diosa Hylia, o sea, todo ese tipo de cosas estaban ahí, pero tuvimos que otra vez después de 15 o 25 años volver a empezar. A empezar, porque sí, era de que, ok, ya tenemos estos juegos, que es el The Legend of Zelda, que es el que tienes que ir recuperando todas las piezas de la fuerza o de la trifuerza para liberar a Zelda. Que en un contexto uno pues sentía que era más bien una historia de rescatar a la princesa, simplemente en esos ayeres. Y ahora pues ya te dan un contexto, pero pues tuvieron que pasar 25 años para que te dijeran, este es el primer juego. Que pensaran, no, así no empieza. Y dices, wow. Ahorita que tú mencionabas, bueno, yo lo habías mencionado, habías jugado la Ocarina y que has jugado los de la Nintendo Switch. ¿Has visto qué diferencias tú has notado que dices, ok, estos elementos te han atrapado? O sea, ¿qué es lo que te ha llamado la atención en cuestión de esta saga? Que no es un juego muy hermético, no es que tienes que ir allá y tienes que ir a fuerzas, ¿no? O sea, te deja expandir, explorar y todo eso, que es lo que identifica a Zelda. No es de que como otros juegos
tienes que ir a tal lado y tienes que ir, pum. Acá no, puedes ir a la tienda, puedes ir a hablar con los NPCs, puedes pasearte por el bosque si quieres 2-3 horas. Es lo que me gusta, ¿sabes? Que no es tan cuadrado el juego y te deja explorar y hacer lo que quieras. ¿Sí? Lo que tú quieras hacer. Y justamente esos elementos son los que lo hicieron en un principio lo que son. O sea, bueno, fue la idea principal de la saga. Empezar a crear un mundo abierto y empezar a interactuar. Ya lo habíamos mencionado en un Que momento tuvo anterior. muchas proezas en cuestión técnicas, que fue el primero que tuvo una memoria, que fue el primero que Lo de empezó la a trabajar a base de escenarios para que no... Porque antes era todo lineal y era como, ok, está este nivel, lo hacemos lineal para que se vea correr. No, y aquí dijo Shigeru Miyamoto, no, vamos a hacer todo este mapa ahí. Déjalo. Y va a ser corra. vertical, horizontal y lo que caiga. Uno Y de lo va a los hacer datos- difícil porque se me antojó. Así es. Hablando de datos curiosos, uno de los datos es de que en el primer juego de Legend of Zelda salía un enemigo que es el Centaleón, que no se volvió a tener ¿Te tocó enfrentar esos? Sí, los primeros corajes. Sí. Sí, de hecho, desde que salió el primer juego ha sido de los enemigos más imponentes, o bueno, más difíciles, hasta que no Ve- volvimos a verlo de manera como decente hasta que salió el Legend of Zelda Breath of the Wild. Su primera aparición fue en el Legend of Zelda de Nintendo NES, que eran como unos centauros, literalmente, con cabeza de león. Y ya. Pero tenían dos espadas, o sea, en la versión de 8 bits nomás había así con dos espadas como si fueran sus Pico, cuernos. pico. Y después salió en Telinto de Paz, donde ya tenían como más color, más forma. 32 bits de poder. 16 píxeles de poder. En algunos era 32. Era Sí. fluido, era fluido. Era fluido. dejémoslo. Años, o píxeles más, píxeles menos. Y después tuvimos como su presentación en The Legend of Zelda Breath of the Wild, donde pues ya pudimos ver una criatura más imponente, ver por qué Musculosa. Espalda plateada, pecho espartano, barbilla espartana. Y 2 espadas. Y 2 espadas. Y un escudo. No, la verdad, yo cuando me lo encontré en el Breath of the Wild recién jugando, no me había tocado verlo él, y que me salió y fue como de, ¡mocos! ¿Qué hago aquí? Sí, no, es que la inteligencia que le agregaron ahí es de que el cuate te puede escuchar a la distancia, o sea, es de que tú estás apenas acercándote para atacar, no Y estás de ya manera sabe que sigilosa, vas. y el cuate ya... tú de Las pronto dices, flechas, ¿por qué era está lanzando certero. una flecha al cielo? No, ya cuando te cae, te unshotea, dices, órale, tenía vista Sí, de, sí me han de tocado. elfo. Te aplicaba un headshot. Es que creo que en el Breath of the Wild la primera parte que sale es cuando vas a la parte de la laguna de los recuerdos. Cuando, De los Horas. De los Horas. Que estás como en la parte... Estaba en el nevado, ¿no? Parte de un nevado. Y es como de que, tengo que ir ahí porque hay un recuerdo. Pero voy a ir escalando. Y el brother así nomás de lo lejos. ¿Vista espartana? Mira, Incluso es mira la vista. inevitable porque hay y te una lanza línea la donde tienes que flecha. recolectar flechas de eléctricas y tienes que apoyar sí o sí con él. No, pero bueno, esa fue mi primera muerte en el juego que dije. El coraje. Pero de una sola flecha, dices. Sí, eso Y queda. ya cuando tienes el traje de los campeones y ves el nivel de vida, dices, nah. No, y cuando le estás pegando y dices, no, pues baja un pixel Ni por siquiera golpe, le dices, bajas. O sea, es como si vieras a Broly que le sueltas un puñetazo y. Te aventas un buen rato queriéndolo matar, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues a ese tipo de dificultad es lo que nos lleva precisamente al segundo título de la aventura de Link, que ese juego terminó de sembrar todas las bases, porque a pesar de que fue un juego experimental, que quiso experimentar la aventura con los RPG en una época donde todavía no se desarrollaban al 100% este tipo de juegos, lo que tiene precisamente es la aventura de Link es darnos todos los nombres de los personajes que próximamente los íbamos a ver ya por fin como de una forma más establecida y de manera más Exacto. importante en el Ocarina. Que era el nombre de los pueblos, Rairús, Saria, Darunia. Modo, Mido, Mido. Tú recordarás en el Ocarina, pues tienes que recolectar como las Exacto. gemas. Bueno, Pues las explorando, entonces medallones, vas colectando. En el juego de The Legend of Zelda 2, estos nombres, como ya lo mencionó Axel, son los nombres de los poblados que uno va visitando. En aquel entonces tú dices, ese nombre, no sé. X, Nunca pero prestas luego- atención a ese tipo de Exacto, detalles. ya después vas teniendo detallitos. Como el famosísimo error. Exactamente, como el famosísimo error. Que dices, ¿qué onda con ese? Pero ya después dices, bueno, fue un easter egg. Pero hablando de easter eggs, pues vamos a ir a una pausa. Y regresamos. Y estamos de regreso, último bloque, ya chicos. Esperemos. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué está pasando? Déjalo ahí. Pero bueno, Estaba mucho ruido.
volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de Zelda, en especial de Link Adventure, que da las bases de algunos sabios, que es lo que conocemos en el Ocarina. Incluso algunas armas. Un detalle, ahorita que mencionabas Smash Bros. No sé si tú recordarás que en el Smash Bros. Hay unos ataques de Link que vienen siendo el de la espada hacia abajo Ajá. y el de la espada hacia arriba. Cuando yo jugué por primera vez el Smash Bros. Yo decía, esos movimientos nunca los he visto en ningún juego. En el Ocarina. Jugamos el Ocarina, el Majora's, el Twilight Princess sí ya lo tiene. Pero en esos primeros que icónicos. Yo creo que todos conocimos el Zelda, o sea, ya, no, voy a decir nuestra generación. Lo conoció por el 64. Entonces, si jugabas el Smash, que nos tocó el Melee, no sé si te tocó el Melee. También. Yo creo que es el mejor, y el Brawl. Cuando los jugábamos era precisamente, decíamos, es que no viene eso. Veías al Mario y era clásico el golpe de arriba, pero decías, ¿de dónde viene la espada hacia abajo o el remate? Enterrarlo, exacto. Y pues ese detalle viene justamente del Legend of Zelda 2. Este juego, como mencionamos, es donde empiezan a agregar más ítems, como el mazo, como el boomerang, entre otras cosas, la barcaza, bueno, el barco. El boomerang sí ya salió, pero creo que sí lo quitaron por cuestiones de cómo se veía, porque pues este juego, para aquellos que no sepan, a pesar de que es un juego de 2D, es un juego completamente lineal. Horizontal. Incluso los templos son en una sola pantalla que cambian de cuadro. Es que más bien fue un híbrido de que cuando explorabas, sí puedes ir vertical, no como el otro, pero trató de que los pueblos se vieran así. Entrabas al pueblo y ya estaba ese realismo ya en versión horizontal, exacto, de que veías todo el pueblo. Entonces, quisieron jugar mucho a lo híbrido. Ya perfeccionaron eso en el siguiente juego. Que fue el Link de Paz. Muy buen avance tecnológico para un juego a otro. Ya que vamos, bueno, entre las habilidades de este juego te enseñan 2 habilidades de utilizar la espada, que eso lo volveríamos a ver hasta llegar al The Legend of Zelda Wind Waker, que fue donde volvimos a ver como las habilidades que te enseñan. Pero en este juego, para haber sido el segundo, ya te enseñaban la habilidad para saltar y soltar espadas hacia arriba y soltar espadas hacia abajo. Y eso ayudaba precisamente a crear bloques. Pero, para ir cerrando un poco el programa, pues quiero compartirles que hace aproximadamente unos 15, 20 años más o menos. Ay, yo pensé que días. Ay, pues sí, más o menos ya son 20 no, pero sí unos 15 años. Fue el 25 aniversario de The Legend of Zelda, que precisamente, ay, me estoy regando mucho. Que precisamente es que te para da sentimiento, yo sé. Él es fan de Hueso Colorado. A diferencia de nosotros que sí los hemos jugado, pero ya cuando ves el tatuaje, ves el gorro, el gorro y todo, sabes que le llegó aquí. Hueso Colorado. Bueno, no es por presumir, pero tengo 3 tatuajes. El primero que es ese. El segundo que es aquí el brazo. Alwyn Christopher, que se rifó en esos tatuajes. Así es. Bolly Studios. Que bueno, como tal es una combinación del Señor de los Anillos con Zelda. 2, que también tienen mucho que ver. Pero creo que el que tengo, que es el que sí no se ve, es este de acá. Que es el del Twilight Princess. Es fan. Le sé. Sí le sabe, Lucito. Le sabe. Sí le sabe. Saqué 10. Bueno, sí le sé. Hace ya unos años atrás fue el 25 aniversario. ¿Y esto qué viene con colación? Bueno, como estarán viendo de aquel lado, tenemos una figura del Link, del Skyward Sword, que precisamente este juego, a pesar de que salió como el aniversario de la saga, nos trajo a colación que iban a reestructurar toda la línea temporal. De incluso cuando salió este juego, cuando salió el Hyrule Historia. ¿Ese juego salió perdón, ese juguete salió para lo que era el 25 aniversario? Sí. Es un juguete del 25 aniversario, que en aquel entonces Nintendo empezó a sacar figuras. Que pues bueno, entre esas cosas empezaron a salir varios easter eggs, pero muchas de las cosas que se retomaron fue, por ejemplo, Epona. En el caso de Link, pues tiene en este juego pues son los cielos, usan naves como transporte, te muestran qué onda con las estatuillas de la diosa. Antes tú los ves en otros juegos. Exacto. Y tú decías, ¿eso qué tiene que ver si son 3 diosas? Y pues te dicen que la reencarnación. ¿Quién es ¿Quiénes sos? No me acuerdo, no estaré tranquilo hasta que sepa quién sos. Yo este tipo lo conozco, pero ¿de dónde es? Inserte meme de la promo. Bueno, como para ir entrando en detalle, pues este juego pues prácticamente vino a reestructurar toda la saga y pues lo traigo a colación porque precisamente ahorita que estamos en el 40 aniversario,
pues este fue el juego como que salió como mencionar de, es el aniversario de Zelda 25, esto es lo que vamos a traer. Incluso este juego nos trajo la Sinfonía de la Diosa, que fue un fragmento, que ya lo estarán viendo, en el principio del programa fue un fragmento de este aniversario, pero bueno, ya me estoy trabando mucho, y pues tenemos que ir cerrando esto. Está emocionado. Sí, es que es un ejemplo, momento. ¿qué es el recuerdo más memorable que tienes tú de Zelda? Fíjate que siempre, no sé, pero pienso en Zelda y me acuerdo de la imagen que va entrando la Hadita hacia el árbol y está Link dormido. Y de ahí empieza la aventura. Del 64, ¿sabes? Un buen juego recuerdo. Que jugué, es la Hadita entrando al árbol y Link dormido ya lo despierta y vámonos. Yo me acuerdo que ese, cada vez que, porque él era muy de que quiero jugar ese, y era también la escena más de ¿por qué ese niño está dormido? Es como que tiene algo que me marcó, no sé por qué, y de ahí empezó para adelante a jugar. Sí, casi todos los juegos empiezan con Link dormido, casi. Pero ¿por qué? todos. Tú dinos, tú eres el bueno. Tengo entendido que tiene que ver con el tema de que cuando estamos dormidos es que tenemos ciertos sueños que dices, ¿lo viví o lo soñé? Entonces ¿Qué diferencia hay, verdad? No hay diferencia. Entonces, estar esto presente hace que el Link diga, ok, esto ya lo viví de alguna forma. Es una premonición, es una forma de decir, eres el elegido. Como tú. ciertas figuras históricas que también dicen, lo soñé, una paloma me dijo, entre otras cosas. Pero bueno, esta fue una pequeña parte, o la parte 1 del especial de Zelda. Probablemente lo vean para el siguiente programa, la parte 2, que es febrero de Zelda y Resident Evil. Y pues otra vez nuevamente tener al buen Ayala. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperemos estar más en más eventos. Recuerden, Ayala AA CT44. En todas las redes. Así es. Y pues bueno, mi nombre fue Cafecito. Axel Crow. Con Y Ayala. Y bueno, nos seguimos viendo aquí en Jalisco TV. Más cerca de ti. Hola amigos de Spotner, hoy en el buzón de Gus por motivo del 40 aniversario de Zelda les traigo el siguiente dato curioso. ¿Sabías que el compositor Koji Kondo utilizó la nana de Zelda para componer la balada de la diosa en Zelda Skyward Sword? Juego que fue lanzado por el 25 aniversario. Por lo que si tocamos la nana de Zelda al revés, canción que sale por primera vez en Zelda Ocarina of Time cuando Link conoce a Zelda, escucharemos el tema de Skyward Sword. Aquí en primer plano tenemos la canción de la nana de Zelda. Y aquí tenemos la canción que viene siendo la balada de la diosa en The Legend of Zelda Skyward Sword. Y este fue el buzón de Gus. Nos vemos la siguiente semana.